con la conducción de Dago Rey por Sónica. Análisis, política, actualidad, en la tarde de Radio Sónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Independencia Colectiva, un programa con un gran sentido ideológico, un profundo convencimiento por una patria justa, libre y soberana. Esto es, y así comienza Independencia Colectiva. Hoy es el último programa del año. Seguramente el próximo año nos volveremos a encontrar. Así que quiero agradecer a todos y a todas los que formaron parte de esta experiencia. Agradezco a las autoridades de la emisora por abrirme las puertas, por permitir la pluralidad de voces, por el respeto y el afecto que es mutuo, por la calidez y la buena predisposición de los operadores, que sin ellos este programa no podría salir al aire. Y un merecido reconocimiento a este grupo, por el Martín Fierro, al mejor canal de streaming de América Latina 2025. Me siento orgulloso de formar parte del Grupo Sónica. Le agradezco a los directores, a Maximiliano y a Jonathan, un reconocimiento merecidísimo, y este premio que es de todos los que formamos parte de este grupo, cada uno con su impronta, con su programa, con su iniciativa, con su proyecto. Este es un lugar donde los sueños se concretan. Este era un pequeño sueño de un programa para poder analizar la historia y la política y la actualidad argentina. Así que mis felicitaciones por este reconocimiento y por abrirme las puertas de este espacio al cual conocí no solamente un gran equipo de trabajo y profesionalismo, sino también un gran grupo humano. ¿Quién soy yo? Nunca me presenté, así que lo voy a hacer. Mi nombre es David Germán Reynoso. Tengo 37 años. Nací en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, orgullosamente matancero, argentino y peronista. Soy militante y dirigente político gremial, hijo de Carlos Eduardo y Mónica Graciela, nieto de un dirigente sindical que fue perseguido por defender los derechos de los trabajadores en la época más oscura y tenebrosa de nuestro país. Crecí en una casilla de madera muy humilde, con piso de tierra y techo de chapa. Me recibí de maestro mayor de obras. Mi pasión, claro está, es la política. Me formé escuchando a los grandes ideólogos de la comunicación argentina, como lo fue Bernardo Neustadt, Daniel Haddad, Marcelo Longobardi, Tato Bores y Mariano Grondona. Me llamaba la atención analizar el pensamiento que tenían esos comunicadores. Siempre fui una persona seria. No me agradan las tonterías ni las vulgaridades. Soy una persona seria y trato de hacer un programa serio. Actualmente se ven muchas cosas banales en los medios de comunicación, pero poca seriedad. Si hay algo que me gustaba del programa de Mariano Grondona, más allá de las diferencias ideológicas, claro está, es la seriedad que le ponía a sus contenidos y la reflexión profunda del análisis político en Argentina. Creo que hay que analizar
el comportamiento y el pensamiento para poder tener un conocimiento y poder transmitir qué es lo que uno siente, qué filosofía de vida tiene, cuál es el mejor país para formar una Argentina próspera, donde reine el bien común, la solidaridad, la empatía y la justicia social. Siempre me caractericé por analizar a las personas. Analizo a las personas desde su pensamiento, sus comportamientos y sus acciones. Pero fundamentalmente me gusta analizar sus ideas. ¿Qué ideas tienen para poder construir una sociedad en base a su ideología y su filosofía de vida? Mariano Grondona fue un gran ideólogo, más allá de periodista y comunicador. El ideólogo, en la época de los 90, del liberalismo. ¿Y cuál es la ideología que tiene el peronismo? Prácticamente que no hay ideólogos que puedan comunicar y transmitir la identidad del peronismo. Lo que viene a hacer este humilde programa es tratar de transmitir la identidad ideológica nacionalista del peronismo. Poder comprender y entender qué significa ser peronista. Poder amar a nuestra patria. Tener un gran sentimiento de nacionalismo, de levantar nuestras banderas, la bandera argentina. Siempre digo, en el pecho y en el escritorio, para tomar las decisiones en beneficio del pueblo y de la patria. Si no hay un gran sentimiento por la patria y por la Argentina, muy difícilmente podremos comprender y entender lo que significa ser peronista. Para eso vamos a analizar cuál era el pensamiento que tenían los ideólogos de la década de los 90. Que esto no viene desde ahora, que este proceso político que estamos viviendo en la actualidad no es novedoso, sino que Argentina ya lo vivió en otras épocas. Y hay que tener memoria, porque la memoria construye una identidad. Y esa identidad es la que nosotros tenemos que valorizar. Preparé un video para que podamos compartir el pensamiento ideológico que tienen los liberales. Hay que aguantar, hay una luz en el fondo del túnel. Hay que persistir, esta vez puede ser. Puede ser que a la salida no aflojemos, aunque duela y duela mucho. Otros dicen, no, esto va mal, hay que pararlo ya. Entre los que dicen esto va mal, hay que pararlo cuanto antes, una encarnada, por ejemplo, por Saúl Baldini, que dice esto está mal en su orientación. Este tipo de país que busca Herman González está mal. Y hay que volver al país que hizo Perón en su primera etapa. Un país que mira al mercado interno, en que el Estado es importante, protege y trata de elevar los salarios, al mismo tiempo las ventas en el mercado interno. Otra posición es más matizada. Otra posición que toma el radicalismo, por ejemplo, o la posición que toma el propio Cafiero, quizá, en el justicialismo, es no, hay que cambiar. Pero el cambio está siendo demasiado brusco, es demasiado costoso, hay que dar anestesia. ¿Y ustedes saben lo que es la anestesia? La anestesia es el control del tipo de cambio. Es la anestesia. Ustedes saben cómo se dice ahora, ¿no? Anclar el dólar. Anclar el dólar. El plan austral ancló el dólar. El plan primavera ancló el dólar. El plan de Bungiborn con Rapanelli ancló el dólar. Eran anestesias. Es decir, hagámoslo, pero tratemos de controlar ciertas variables porque esto si no va a doler mucho. Algunos dicen, hay que... Esto es lo que planteaba en la época de los 90 Mariano Grondona. Hay que aguantar. En la actualidad se dice que no hay plata, que hay que aguantar. Esto ya lo vivimos los argentinos. Este proceso económico, este ciclo político-económico, ya lo vivió. ¿Y cuál fue el fin de cada ciclo económico? Hay que entender y comprender cuál es el fin de cada ciclo económico que vienen a plantear los liberales de una economía mercantilista de libre mercado. Ellos hablaban en la época de los 90 de anclar el dólar. En la actualidad se utiliza el término banda cambiaria. Es exactamente lo mismo. Antes era el cepo. Ahora es un sistema de bandas. Banda cambiaria le llaman ahora. Diferentes términos.
pero las mismas políticas. ¿Cuál fue el resultado de aplicar esas políticas? La destrucción del mercado interno, la destrucción de la producción y la industrialización. Ellos tienen bien en claro cuáles son los conceptos que los llevan a realizar una política económica. La tienen en claro. Saben qué es lo que hacen. No improvisan. Ellos vienen a desarrollar un plan sistemático de saqueo. Ellos saben cuál es la ideología que tiene el peronismo. Y son antiperonistas. ¿Por qué? Porque la ideología que tiene el peronismo es la de cuidar los recursos estratégicos naturales de la Argentina. Una Argentina para los argentinos. Y si el peronismo cuida y tiene como premisa cuidar la patria, ellos no pueden hacer sus negocios. Porque primero hay que velar por los intereses del pueblo argentino y de la patria. Entonces, ¿qué es lo que vienen a proponer? Luego de que aplican el programa económico sistema liberal, vienen a proponer un desarrollismo más tranqui, más leve, pero ya se apoderaron de todos los recursos estratégicos naturales de la Argentina. Antes te invadían a través de las armas, como lo hicieron con las Islas Malvinas, a través de la guerra y de las armas. Se apoderaron de la Antártida, se apoderaron de los recursos naturales estratégicos que tiene la Argentina, se apoderaron del agua, se apoderaron de los glaciales continentales. En la actualidad, Milei le dio la libertad para que ellos pongan una base militar extranjera que responde a Estados Unidos. Antes era con guerra, con balas. Ahora es con plata. Vienen a comprar tu voluntad. Vienen a comprar tus recursos naturales. Y tenemos un presidente que está dispuesto a vender la Argentina, a vender el petróleo, a vender el agua, el litio, el gas. No para fomentar un capitalismo nacional, sino para fomentar el saqueo que claramente hace años que vienen haciendo. Una política económica de saqueo de los recursos naturales de la Argentina, del saqueo del poder adquisitivo de los trabajadores. Ahora que tienen todo el poder, porque tienen la legitimidad del pueblo, porque los votó, quizás en una falta de conciencia del pueblo, porque tenemos un pueblo despolitizado, que no cree en los dirigentes políticos, que no se informa, que no se forma, que no tiene memoria, ni les interesa conocer la historia de su país para defenderla, que no conoce sus derechos, que siempre está cumpliendo obligaciones, con la esperanza de que algún día va a mejorar. Estos planes sistemáticos no le dan prosperidad al pueblo argentino, porque vienen a destruir el mercado interno, la producción argentina. Vienen a hacer un negocio financiero, a costa del pueblo argentino, con una tasa de interés alta para que el pueblo argentino pague la luz cara, el gas caro, la comida cara, y ellos se llenen los bolsillos de rentabilidad, y que esa rentabilidad no se distribuya. Y no conocemos los costos de la generación de energía, ni los costos de la cadena de comercialización productiva, pero sí conocemos las altas tarifas, porque hay una concentración de la riqueza que no se distribuye, porque hay una transferencia de recursos del bolsillo de los trabajadores al bolsillo de los empresarios, de los banqueros, porque ese es el plan económico que siempre hicieron en la Argentina. Vamos con el siguiente video. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados.
Antes la competencia era insuficiente. 1978. Hace más de 40 años que vienen a aplicar una política económica de abrir las importaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Destrucción de la producción nacional. En 1978 te ilustraban haciendo un mensaje de que una silla elaborada en Argentina se destruía. Vos apenas te sentabas, la silla se rompía, de mala calidad. Y te llenaban el mercado interno de sillas hechas en el extranjero. Y todos los que producían sillas se quedaban sin trabajo. ¿Dónde iba a parar esa gente? Como ahora, en la actualidad, cierra Whirlpool. La empresa, el parque industrial que fabricaba o ensamblaba productos nacionales, ahora cerró sus puertas. ¿Por qué? Porque abrieron las importaciones. Y esto es una política económica pensada desde hace más de 40 años. Por eso detestan al peronismo, porque nosotros tenemos una política productiva de trabajo argentino, de producción argentina, de elaboración y creatividad argentina. Nosotros fabricábamos sillas, fabricábamos autos, barcos, aviones, locomotoras. Todo eso era un negocio que beneficiaba a la Argentina y a los argentinos, no a empresas extranjeras que vienen a apoderarse de nuestros recursos, de nuestra materia prima, para elaborar ello y después venderte la voz. Y esto es lo que tiene que entender el pueblo argentino, que esta política no es novedosa. Y acá tiene que estar la comunicación de los militantes. Por eso es fundamental la comunicación, para comunicar cuál es el proyecto de país, cuál es la idea de país, cuál es la ideología que uno tiene, cuáles son los ideales y la filosofía de vida que uno aspira y proyecta, para que el pueblo tenga trabajo, para que el pueblo pueda irse de vacaciones, para que el pueblo sea un poco más feliz y no esté preocupado ni estresado porque no llega a fin de mes. Pero si no tenemos dirigentes que hablen, que comuniquen, que expresen, que expongan, están todos con coach. No hable de esto porque, no hable de esto porque, y al final no hablan de nada. Y no proponen nada. Ah, claro, pero tienen las mejores ideas. Pero proponela, comunicarla, habla con la gente, decirle, mire, nuestra propuesta y proyecto es este y va a beneficiar al pueblo por esto, por esto y por esto. Ahora, si tenemos dirigentes que no lo saben comunicar o no lo quieren comunicar, hay que buscar militantes y dirigentes que tengan ganas de comunicar las cosas y que sepan. Porque muchos quizás no saben. Y ahí está el problema. No comprenden, no entienden, no comunican y no saben. Entonces, ¿qué van a comunicar? Algo que desconocen. Primero hay que formarse, hay que informarse, para luego transmitir y comunicar. Si uno no se siente representado por una idea, si uno no está convencido de la idea que representa, mucho menos se van a sentir representados los demás. Vamos con la siguiente imagen. Ahí vemos a un empresario que le dice a unos lugareños: eres pobre, si me vendés tu cerro y tu laguna, tendrás más platita. Y los lugareños le contestan: cuando se me acabe la platita, no tendré cerro ni laguna. Y el empresario le responde: a este no lo podemos comprar. Entonces, cuando aparezca dirigentes que no son negociables, que tengan integridad, que no lo puedan comprar, que no se vendan, que defiendan la laguna y el cerro argentino, que defiendan la patria, que defiendan la Argentina, la sociedad se va a sentir representada por dirigentes que defienden su territorio, que no lo compran ni lo venden. Esta es la mejor ilustración para tener en claro qué es lo que sucede en Argentina. Vienen grupos económicos o misioneros
del Fondo Monetario Internacional diciendo que van a comprar el petróleo, el litio, la Antártida a los gobernadores que gobiernan, a los diputados que en vez de defender a los trabajadores y al pueblo defienden su propio interés, su propio bolsillo, y todo se compra, porque todos se venden. Entonces, cuando aparezcan idealistas que no se compran ni se vendan y tengan en claro cuál es el país que quieren para su presente y su futuro, vamos a poder discutir las riquezas y la distribución de la ganancia que tienen los grupos económicos. Mientras existan dirigentes blanditos que se vendan al mejor postor, van a seguir comprando voluntades. Y seguramente hay muchos dirigentes y militantes que tienen ganas de representar, pero no te abren los espacios, no te abren los micrófonos. Muchas veces he asistido a charlas de dirigentes y todo el mundo tiene ganas de preguntar, de opinar, de trabajar, de hacer. ¿En dónde me anoto? ¿En qué comisión? ¿Qué es lo que puedo presentar? Yo tengo un proyecto. Y los dirigentes responden, y bueno, no, todavía no, estamos viendo. No te abren el espacio. Entonces, si no abren los espacios, hay que ganárselo a través de la conciencia y la comunicación. La conciencia de un pueblo que defiende sus derechos y la comunicación para que sepan defenderla. Vamos a la siguiente imagen, donde vamos a ver qué es lo que ellos vienen a proponer con la ley base y con todo lo que vinieron a desarmar y desarticular en Argentina. El saqueo de los territorios. Vienen a saquear la Argentina para ellos llenarse de riquezas. Y esta imagen es muy ilustrativa, porque una imagen vale más que 1000 palabras, porque la imagen te queda en la retina, lo visualizás, lo ves, y te das cuenta, razonás, y ves qué es lo que pretenden realizar. Vamos a la siguiente imagen, donde vamos a ver cuál es la ganancia producto del trabajo y del esfuerzo del trabajador, y cuál es la paga que se le da a ese trabajador. Hace poco se estaba discutiendo y debatiendo el salario mínimo vital y móvil. Se sientan en una mesa y se discute, se habla. El salario se habla, así como se conversa las ganancias, también se conversa los salarios. Pero nadie sabe los costos. Todos hablan del costo laboral, pero nadie habla de los costos para tener un margen de ganancia razonable y poder distribuir las ganancias producto del trabajo y del esfuerzo de los argentinos. Entonces vemos cómo los empresarios que tienen capitales extranjeros le pagan al trabajador una miseria y buscan exprimir a los argentinos con políticas liberales y empresarios que solamente buscan explotar a los trabajadores. Y hay un razonamiento que me gustaría realizar. Antes, hace cientos de años, había trabajo esclavo. Y el trabajo esclavo se pagaba con casa y comida, con un techo y comida. No con dinero, sino con un lugar para habitar, para poder dormir y no sé si bañarse, y comida. Una comida al día. Y en la actualidad, en vez de pagarte con un salario digno, te pagan con lo mismo. Porque si uno razona, el salario que uno tiene apenas te alcanza para pagar servicios y pagar alimentos. Irte de vacaciones te tenés que endeudar. Para comprarte un auto te tenés que endeudar. Para comprarte una casa no podés. Con el salario mínimo que uno tiene, un trabajador tiene, una casa imposible. Los alquileres imposible. Entonces, ¿para qué vive una persona si no se puede ir de vacaciones, si no puede ir al teatro, si no puede disfrutar con su familia? Vive prácticamente la esclavitud, en una esclavitud moderna. Y esa esclavitud moderna te lleva a la siguiente imagen que vamos a ver ahora, donde se va a visualizar la desigualdad que existe en el país. Si uno se da cuenta, y no hace falta irse muy lejos, simplemente estando en Buenos Aires, tenés barrios privados y al lado villas de emergencia. Tenés barrios privados, gente que vive en los barrios privados, que son el 10% de la sociedad,
y el 90% vive en malas condiciones. Pero ese 90% financia el 10% que vive en los barrios privados. Y la realidad es que estamos viviendo así hace mucho tiempo. Y el peronismo tiene una gran deuda con el pueblo. Primero, porque no hay dirigente que tenga ideales. Segundo, porque no saben qué es lo que representan. Tercero, porque todo el mundo los compra y ellos se dejan vender. Y cuarto, porque no tienen agallas para expresar lo que realmente quieren hacer con el país. Porque cuando vino Menem dijo, si yo le hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me hubiera votado. Entonces se esconden todo detrás del escudo peronista y en vez de defender todas las nacionalizaciones que hizo Perón en el 45, dicen que eso es muy de izquierda, muy extremista. Vamos al diálogo, vamos a negociar. Y siempre, ¿quién termina perjudicando? Al pueblo, al trabajador, que vive así. Dos, disfrutando de un parque y de una pileta, mientras todo el pueblo pasa miseria y hambre. Todo el pueblo contaminado, porque encima le meten droga, merca, para que estén dependientes y no puedan pensar, no puedan analizar, no puedan reflexionar, no pueda crear, no pueda trabajar, no tengan vocación, ni servicio, ni por el bien común, ni por nada, porque les tiemblan las piernas, les tiemblan las manos, su mente está dispersa y no pueden contribuir ni para su propio bienestar, mucho menos a una contribución nacional de una sociedad más sana, más justa y más igualitaria, con equidad social. Pero esto no viene de ahora, esto viene de hace mucho, mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que tenemos un pueblo desinformado. Lamentablemente te llenan de contenidos y todo el mundo ja, 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 ja. Pero cuando vas a hablar de temas serios, no prestan atención, no les importa. Y están así, mirando la luna, y escuchan una risa y ahí ja, ja, ja. Y los temas importantes, nadie los quiere tocar, porque nadie se quiere hacer responsable. Porque para curar a una persona que está adicta y envuelta en adicciones, se necesitan muchos recursos humanos, económicos, de contención. Y nadie está dispuesto a brindar esos recursos económicos y esa contención necesaria para el bienestar del pueblo. Vamos a ver a uno de los grandes que tuvo la Argentina. Por otra parte, que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos mojan la oreja, la vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo les voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de la pizarra, entran todos en patota. Entran todos en patota. Y uno dice, deme $3. Y el otro dice, deme $4. Y el otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Cuando digo, por otra parte... Y eso es lo que decía Tato Bores hace casi o más de 40 años atrás. ¿Qué le pasa a los argentinos que desconocen la historia? Que no se transmite ahora que hay YouTube, que hay videos, que está todo al alcance de la mano. Hay que formarse. Porque esto que decía Tato Bores, nosotros ya lo vivimos. Lo vivimos muchas veces en Argentina. Estos ciclos económicos, el ciclo económico que empezó en el 76, terminó en el 83. Con la profundización del 89.
De vuelta el mismo ciclo financiero económico terminó en la crisis de los 90. De vuelta el mismo ciclo económico terminó en la crisis del 2002, 2001. De nuevo en el ciclo económico y termina en Milei. Entonces, si nosotros podemos comprender y entender cuál es la política financiera que vienen a instalar versus al modelo nacional de productividad y nacionalización argentina que nosotros venimos a proponer, nos vamos a dar cuenta que lo que buscan ellos es generar intereses a costa del trabajador sin hacer ningún esfuerzo, simplemente llegando a la casa y en vez de decir, hoy fabriqué esto, hoy hice tal cosa, no, dicen, hoy gané el 40% a través del interés. ¿Y qué hiciste? Nada. Simplemente invertí en la bolsa. Pero eso no le sirve a un país. ¿Por qué no le sirve a un país? Porque no se produce nada, porque no se consume nada, porque lo único que se hace es extraer la materia prima, vender la materia prima a otros países, que esos países se llenen de ganancia a través de los negocios financieros que hacen, y después que te vendan con tu misma materia prima los productos que vos podrías haber elaborado y que no elaboraste. Entonces, esto ya pasó en Argentina. ¿Cómo puede ser que siempre repitamos y repitamos y repitamos? ¿Dónde están los dirigentes que en vez de esclarecer? ¿Dónde están los economistas que en vez de esclarecer cuáles son los procesos y ciclos económicos que tiene un país, se esconden abajo del escritorio y no dan la cara? ¿Por qué no dan la cara? Porque aparentemente están todos comprados y todos vendidos. Si no defenderían una causa, si no defenderían al pueblo, si no defenderían a la patria. ¿Cómo puede ser que solamente hay 4 o 5 dirigentes que hablan por todos lados y los demás todos escondidos? Y no, que vamos a negociar, y no, que vamos a ver, no, todavía no hay tiempo, no. ¿Dónde están las propuestas educativas, reformas que queremos hacer nosotros en beneficio del pueblo y de la patria? La realidad es que hay que hablar de estas cosas, como hay que hablar también del nuevo ministro de Defensa, un militar. Todo el mundo horrorizado porque es un militar. Perón también fue militar, ¿eh? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hay militares que venden y entregan su patria, que no tienen nación, que simplemente ven con los ojos de los finanzas, de los financistas, y hay dirigentes, militantes, militares, que están comprometidos con su patria, con su nacionalidad y con su pueblo. Esa es la diferencia que hay. El problema no es que sean militares, el problema es que son entreguistas y vendepatria. Entonces, si fueran nacionalistas y cuidaran el territorio nacional y a su pueblo, sería distinto. Pero siempre donde hay una buena idea, nace un interés. Nosotros decimos, donde hay una necesidad, nace un derecho. Y uno de este lado dice también que donde hay una buena idea, nace un interés. Y aparece la posibilidad de un negocio. Que los intereses de los negocios no vayan en contra de los intereses de la nación. Porque nuestros ideales no tienen precio. Nuestra identidad no tiene precio. Nuestra identidad no se compra ni se vende. Vamos a la otra imagen. Yo soy la misma persona. No importa cómo me vista, yo soy la misma persona. No importa dónde me encuentre, yo soy la misma persona. No importa con quién me rodee, yo soy la misma persona. Ni los lujos ni la comodidad modificarán jamás mi esencia. Nunca me dejé influenciar ni manipular por nadie. Tengo un sexto sentido que guía mi juicio. Soy prudente, observador, analítico, metódico, reflexivo, intuitivo, sensato, paciente. Sé hacerme escuchar y sé escuchar a los demás. Presto atención a las cosas importantes. Miro a los ojos a las personas. Observo a través de la mirada su pensamiento, su sentir, y puedo comprender y entender su pasado, cuáles son los problemas que tienen en el presente y cuáles son las aspiraciones que tienen en el futuro. Me atrae la historia, la filosofía, la política, la sociología, la teología, la economía. Pienso cada decisión y evalúo las consecuencias de cada elección. Siempre de corazón, con pasión, amor, vocación y convicción. Nunca por interés o conveniencia.
Cuando uno es joven, no sabe. Cuando uno es viejo, no puede. Los viejos viven del recuerdo. Los jóvenes viven de esperanza. En la actualidad escucho a muchos decir que no saben cómo llegar a la juventud. Y para mi modo de ver, la forma de llegar a la juventud es transmitirle seguridad y firmeza con nuestra experiencia de vida. Si en nuestra experiencia de vida que nosotros le transmitimos y le comunicamos a los jóvenes encuentran conocimiento y sabiduría, despertará en ellos curiosidad y encontrarán certezas en nuestras palabras porque verán nuestras acciones. Simplemente hay que tener la sabiduría y el conocimiento que te da la experiencia de vida, saber transmitir lo que uno sabe y aprendió a lo largo de la vida, explicar y comunicar a los más jóvenes todo en nuestra experiencia de vida. A las futuras generaciones quisiera decirle que quiero que vivan en un mundo más sano, más saludable, más empático, más solidario, más humanista, más justos, con formadores que sepan formar, seres conscientes, con capacidad de escuchar y aprender, razonar y reflexionar, procesando la información con inteligencia, para comprender y entender por qué pasan las cosas que pasan. Tener en claro cuál es el interés que hay detrás de cada palabra y de cada acción. Que preste atención a su alrededor, que observe a las personas, que le dé lugar a las cosas importantes. Quisiera una juventud seria, responsable, íntegra, con ideales, una juventud pensante, instruida, capacitada y formada, pensando en el bien común, con un sentimiento patriótico que defienda la bandera argentina. Ser anciano es sinónimo de experiencia, no de sabiduría. Llegar a viejo y lograr tener un bastón quiere decir que viviste la vida y tuviste experiencia de vida y adquiriste esa experiencia de vida. Hay que saber transmitir, saber comunicar, sobre todo a los más jóvenes, la experiencia de vida que uno tuvo. Saber comunicar y transmitir la historia para aprender de los errores, para no repetir los fracasos, para superarse uno, para tener una mejor sociedad. Solamente estamos acá por un tiempo limitado. Luego nos iremos y dejaremos un pedacito de nosotros en lo demás. Traten de dejar la mejor versión de cada uno. Traten de comunicar lo mejor de cada uno para que podamos tener una sociedad más sana, más justa, más solidaria, más humanista. Aquel que se encuentre preparado para escuchar, escuchará, comprenderá y entenderá. En estas palabras encontrarán calma en sus inquietudes. Traté de hacer pensar, reflexionar y analizar. Muchas veces los necios me cuestionarán, los incrédulos se burlarán. Para algunos soy un misterio, me lo han dicho muchas veces. Para otros, una piedra en el zapato, porque molestos con mis preguntas, interrogaciones y pensamiento. Soy una piedra en el zapato para muchas personas, porque los hago pensar, cuestionarse y reflexionar. Una persona se convierte en buena persona o tiene malas acciones. Traten de tener buenas acciones con los demás. ¿Qué me dislumbra de una persona? Las ideas. Las ideas y el pensamiento son lo que me atraen a una persona. Cuando comunica esas ideas, ¿con qué sentimiento lo hace? ¿Cuál es la pasión que le pone a las ideas que tiene y que quiere representar? Esa capacidad que tiene el ser humano de visualizar más allá de sus limitaciones. Ese conocimiento y sabiduría que adquiere a medida que pasan los años. Esa capacidad de percibir y conectar con el presente y con el pasado y con el futuro. Sin pasado no hay presente, sin presente no hay futuro. La memoria construye nuestra identidad. En la vida de una persona solo hay que tener en claro una cosa: descubrir dónde está el centro de su alma. Descifrar si soy el centro de mí mismo o si en cambio tengo mi alma volcada hacia lo demás. Si tengo mi alma volcada a mi alrededor, si observo las desigualdades que existen en el mundo, o si solamente me creo que soy único en la tierra y soy mi propio ídolo. Si mi corazón es más grande
que mis propios intereses o si solo me mueve la individualidad. Si estoy dedicado a mi propia y mezquina felicidad o si por el contrario puse toda mi creatividad, mi pasión, mi corazón, mi voluntad, mi fuerza a una realización más grande que mi propia vida. Traten de comprender y entender por qué pasan las cosas que pasan. Traten de poner su espíritu, su vocación, su pasión hacia un mundo más justo. Siempre digo que si me van a criticar, procuren ser mejor que yo. Si buscan competir conmigo, traten de superarme y hagan todo lo posible por superarme. Me encantan los desafíos y me motivan aquellas personas que saben más que yo, de las cuales aprendo para luego transmitir y compartir ese saber con los demás. Uno de mis desafíos más grandes es ser diputado nacional. ¿Para qué? Para poder representar los intereses del pueblo argentino y de los trabajadores. Mi objetivo es brindarle derechos y mejores condiciones a la sociedad, para que tengamos una vida más justa, más sana y más digna. Para eso es necesario, en un Estado de Derecho, presentar proyectos para que puedan ser tratados y tengan fuerza de ley constitucionalmente. Trabajo mucho para presentar en algún futuro estos proyectos, para mejorarle la vida a los trabajadores, para que tengan un salario digno, para que puedan comer en su mesa, en su casa, para que tengan una vivienda digna. Vuelco toda mi pasión, mi imaginación, mi creatividad al bien común. Este programa se ha pagado con el esfuerzo de mi bolsillo. Nadie vino y me dijo, che, te damos una mano. Nadie quiere poner de su bolsillo para mejorarle la vida a los demás. Todo el mundo quiere sacar ventaja. Todo el mundo quiere ver qué puede especular, con qué se puede quedar. Si invierto acá, ¿cuál va a ser mi ganancia? Los convoco a trabajar no solamente para la unidad, sino para brindarle mejores condiciones al pueblo. Es lo que en este humilde espacio vengo a proponerles. Trabajar, trabajar y trabajar, porque es la única alternativa que nosotros tenemos. Poder crear una sociedad y formar una sociedad donde haya más justicia social. Tenemos en claro los objetivos, somos idealistas, no nos vendemos ni nos compramos, no tenemos precio, pero sí tenemos muchas ganas. A los dirigentes les digo que abran los espacios, que si no abren los espacios patearé puertas para hacerme escuchar. No importa dónde sea, no importa con quién me encuentre. A cada dirigente que tenga en mi camino le diré cuáles son las propuestas que tiene y trataré de sumar y multiplicar. Demasiado daño se le ha hecho a este pueblo. Ellos son los que venden y destruyen, nosotros somos los que reparamos y construimos. Observen cómo ellos venden el país y vean cómo nosotros nos toca recuperarlo. Vamos a recuperar YPF. Ellos buscan vender vaca muerta, nos va a tocar recuperarla. Ellos buscan vender la Antártida, el agua y la energía, nos va a tocar recuperarla. Ellos buscan vender el oro, el petróleo, el gas y los minerales. Nosotros lo vamos a recuperar. Ellos buscan destruir el Estado y disolver la nación. Nosotros nos va a recuperar, vamos a recuperar la nación argentina, el sentimiento patriótico. Porque somos eso, somos lo que no se compra ni se vende. Somos lo que tenemos ideas, ideales. Somos lo que cuidamos y defendemos. Somos lo que llevamos a la bandera argentina en el pecho y en el escritorio para poder defender al pueblo y a la patria. No vamos a vender la patria ni vamos a traicionar al pueblo para comprar nuestro futuro. Nos sobra convicción, nos sobra fuerza, nos sobra esperanza, nos sobra entusiasmo, nos sobra creatividad, nos sobra carácter, nos sobra resistencia, la resistencia peronista. Orgullosamente peronista y argentino. A nosotros nos mueve el patriotismo, a ellos los mueve las riquezas, a nosotros nos mueve el trabajo. Quiero agradecer a mi familia por bancarme, a mi viejo que siempre estuvo conmigo, te admiro, te respeto y te quiero mucho, a mi pareja que siempre estuvo acompañándome en cada momento de mi vida, te amo, a los oyentes de este programa, a los amigos, a los compañeros que trataron de hacer llegar las ideas del peronismo. Agradezco a todo el mundo. Gracias, eternamente gracias. Seguramente el año que viene nos volveremos a encontrar. Soy un servidor y un comunicador
de este pueblo, de esta patria y un soldado de Dios. Los convoco a todos para seguir trabajando por la Argentina. Hasta el año que viene, seguramente nos encontraremos, si así Dios lo quiere y el pueblo me lo permite. Esto fue Independencia Colectiva.